A mis 13 años, el mundo entero me dio la espalda. Mis padres se divorciaron y tomaron una decisión muy simple. Ninguno de los dos me quería. Todavía recuerdo aquel invierno en el pueblo de San Lorenzo. El viento frente a la puerta del ayuntamiento cortaba la piel como si fueran cuchillos de hielo. Mi padre, Carlos, agarró del brazo a mi hermano pequeño, Diego, lo subió a su camioneta oxidada y arrancó el motor. Ni siquiera miró por el espejo retrovisor al alejarse. Mi madre, Valeria, se quedó a unos pasos de mí. Apretó el asa de su maleta desgastada, me miró con una frialdad que aún hoy me duele y me dijo una sola frase: «No me odies, Vela». Luego, dio media vuelta y se subió al autobús que iba hacia la ciudad. Me quedé allí, de pie en medio de la plaza vacía, con mi mochila escolar a la espalda. Me sentía exactamente como un juguete roto que alguien había dejado olvidado en la acera. A los 13 años, aprendí de golpe lo que significaba ser desechada por las dos personas que se suponía debían amarte más que a nada en el mundo. Los pocos vecinos que pasaban murmuraban entre ellos: «Pobre niña, huérfana con padres vivos», decían. Me agaché junto a la acera, escondí el rostro entre las rodillas y lloré hasta que me faltó el aire. Fue en ese momento exacto cuando sentí unas manos grandes, ásperas, llenas de callos y cicatrices, que me agarraron con una firmeza que me hizo levantar la vista. Era mi abuelo Mateo, un anciano de más de 60 años, agricultor de toda la vida, que había pedaleado 20 minutos desde su pequeña finca de café en una bicicleta vieja para buscarme. Tenía los ojos enrojecidos, las manos heladas por el viento y un inconfundible olor a tierra húmeda y granos de café tostado. Se arrodilló frente a mí, me miró fijamente y con una voz ronca pero inquebrantable pronunció unas palabras que se clavaron en mi alma para siempre. «Si el mundo no te quiere, te vienes con tu abuelo». Me llamo Isabela, tengo 33 años y hoy soy la directora de marketing de una corporación multinacional en la capital. Cuando mis colegas me ven en la oficina, siempre impecable y segura de mí misma, muchos creen que nací en una familia acomodada, con el futuro asegurado. No tienen ni idea de que a los 13 años estuve a punto de convertirme en una niña de la calle. Todo comenzó a desmoronarse mucho antes de aquel día frente al ayuntamiento. Era el año 2006. Yo acababa de empezar la escuela secundaria. Mis notas no eran brillantes, pero siempre me mantenía entre las mejores de la clase. Sin embargo, el ambiente en mi casa era insoportable. Mi padre era dueño de un pequeño taller mecánico, pero tenía una mentalidad profundamente machista. Para él, mi hermano menor, Diego, era el rey de la casa. Diego lo tenía todo. Yo, en cambio, tenía que suplicar para que me compraran un simple cuaderno de matemáticas. Mi madre trabajaba jornadas agotadoras en una fábrica textil. Ganaba muy poco y, cansada de la vida, su carácter se había vuelto amargo. Las discusiones eran el pan nuestro de cada día, hasta que en diciembre la bomba estalló. Una tarde, regresé del colegio y encontré la casa llena de cajas. Mi padre estaba fumando en la sala y mi madre guardaba su ropa a prisa. Fue entonces cuando escuché la conversación que selló mi destino. «Yo me llevo al niño, él lleva mi apellido», gritó mi padre. «¿Y qué hacemos con la chica? Llévatela tú». «¿Yo?», respondió mi madre con desprecio. «Me voy a la ciudad a empezar de cero. Apenas tengo para mantenerme. No puedo cargar con ella». Discutieron por mí como si yo fuera un mueble viejo del que ambos querían deshacerse. Me quedé paralizada en el pasillo, conteniendo la respiración. Fue la primera vez que sentí el peso de la soledad absoluta. Aquel día perdí a mis padres, pero el destino me regaló a un gigante con manos ásperas y corazón de oro. Esta es mi historia, pero sé que no soy la única que ha tenido que levantarse desde el abandono. Y tú, que me acompañas hoy, cuéntame en los comentarios, ¿desde qué ciudad me estás escuchando? Aquel primer viaje en la parte trasera de su vieja bicicleta es un recuerdo que llevo grabado en la piel.
El camino de tierra hacia su finca de café estaba lleno de baches, y el viento nocturno soplaba con furia por las colinas de San Lorenzo. Yo me aferraba a su cintura. Su espalda ya estaba un poco encorvada por los años de labrar la tierra, y su respiración se agitaba con cada pedaleo en las subidas. Sin embargo, cobijada detrás de él, sentí que ese era el lugar más cálido y seguro del mundo entero. Cuando llegamos a su humilde cabaña de madera, me preparó un tazón humeante de sopa de pollo con maíz y le añadió 2 huevos frescos. «Come, mi niña, come y vete a la cama», me dijo mientras se sentaba frente a mí. «Mañana a primera hora iré al pueblo para inscribirte en la escuela nueva». Yo sostenía la cuchara con manos temblorosas y las lágrimas caían en silencio sobre el caldo. Al alzar la vista, vi en sus ojos cansados una mezcla de dolor profundo por mi situación, pero también una determinación inquebrantable. Desde ese día, mi vida quedó unida a la del abuelo Mateo, pero sabía perfectamente que los días venideros no serían fáciles. El abuelo vivía solo y cultivaba apenas un pequeño terreno de café y maíz que a duras penas daba para sobrevivir. Las malas lenguas del pueblo no tardaron en afilarse. Decían que el viejo Mateo había perdido el juicio, que a sus 60 y tantos años se había echado encima una carga que no le correspondía. Pero los peores comentarios no venían de los vecinos, sino de mi propia familia. Mi tío Héctor, el hijo mayor del abuelo, y su esposa, mi tía Carmen, vivían muy cerca. El tío Héctor era un hombre taciturno, que se dejaba gobernar, pero la tía Carmen era famosa en toda la región por su tacañería y su boca venenosa. El mismo día que me instalé en la cabaña, ella cruzó la puerta con la cara larga y los brazos en jarra. «¿Qué pretendes, Mateo?», le gritó sin importarle que yo estuviera escuchando. «Eres un anciano, ¿para qué te traes a esta arrimada a tu casa, si ni sus propios padres la quieren?». El rostro del abuelo se endureció al instante. «Es mi nieta, no una arrimada», respondió con voz grave. «Lleva el apellido de su padre», replicó Carmen con burla. «No es nuestra responsabilidad. ¿Acaso crees que cuando crezca te va a cuidar? Se largará y te dejará tirado. No necesito que nadie me cuide mientras pueda sostenerme sobre mis 2 piernas», sentenció el abuelo, señalando la puerta. «Es mi sangre, y en mi casa mando yo». Carmen se dio media vuelta y salió dando un portazo, murmurando maldiciones. Yo estaba de pie en un rincón, sintiendo cómo mi presencia era una molestia para todos. Pero el abuelo se acercó, me puso una mano pesada en el hombro y me dijo: «No escuches ese veneno, Bella. Tú dedícate a estudiar, del resto se encarga tu abuelo». Y así lo hice, aunque la tía Carmen nunca perdió la oportunidad de humillarme. Venía casi todos los días a buscar defectos. Se quejaba de que comía demasiado, de que usaba mucha agua para lavar mi uniforme, de que gastaba el jabón. Recuerdo una noche en particular. Yo estaba en mi pequeño cuarto resolviendo problemas de matemáticas bajo la luz mortecina de una vieja bombilla. Carmen empujó la puerta de golpe. «¿Qué horas son estas de tener la luz encendida? ¿Acaso crees que la electricidad es gratis? Eres una princesa viviendo del sudor de un viejo». Bajé la cabeza, murmurando que solo intentaba terminar mi tarea. En ese instante, el abuelo apareció en el umbral, plantándose como un escudo protector frente a mí. «La niña está estudiando, Carmen. El recibo de la luz lo pago yo, así que cierra la puerta al salir». El inicio de clases llegó tras varios días de trámites. Para celebrar, el abuelo fue al mercado del pueblo y me compró una mochila. Costó apenas unas monedas. Era de un color verde chillón y la tela era áspera y barata. En la escuela, mis compañeros, hijos de comerciantes y oficinistas, llevaban cosas mucho mejores. Se notaba a leguas que yo era la chica pobre del campo, pero no me importaba en lo absoluto. Para mí aquella mochila fea era el tesoro más grande del mundo, porque olía al sacrificio de las manos de mi abuelo. Cada vez que sacaba un libro de esa mochila, me hacía una promesa silenciosa. Juré por mi vida que sería la mejor. Juré que sacaría a este hombre de la pobreza, y que algún día la tía Carmen y todos los que se burlaron de él tendrían que agachar la cabeza al vernos pasar.
Lo que no sabía entonces es que antes de alcanzar la cima, la vida nos pondría a prueba de la forma más cruel posible. El tiempo avanzaba y las cosechas de café no daban lo suficiente para cubrir mis gastos escolares. El abuelo, a sus 65 años, tomó una decisión que me ocultó durante semanas. Además de cuidar su tierra, empezó a bajar al pueblo para trabajar como peón en una obra de construcción. Un hombre de su edad, cargando sacos de cemento de 50 kilos bajo el sol abrasador, hasta que la espalda se le negaba a enderezarse. Yo lo veía llegar exhausto, con la ropa cubierta de polvo gris, y el corazón se me partía. Para aliviar su carga, en cuanto llegaba del colegio me ponía a cocinar, a lavar y a deshiervar el huerto. Pero el destino no sabe de compasión. Durante el otoño de mi segundo año de secundaria, ocurrió la desgracia. El abuelo resbaló de un andamio mal puesto en la obra y cayó al vacío. Cuando llegué corriendo al pequeño hospital de San Lorenzo, lo encontré en una camilla, con la pierna derecha envuelta en un yeso grueso y el rostro pálido, consumido por el dolor. «Abuelo, ¿te duele mucho?», le pregunté, agarrando su mano áspera mientras las lágrimas me ahogaban. «No, mi niña, no pasa nada. Unos días de descanso y como nuevo», me mintió con una sonrisa débil. Pero la tranquilidad duró poco. El tío Héctor y la tía Carmen irrumpieron en la sala del hospital. «Ya ves lo que consigues, Mateo», estalló Carmen, señalándolo con el dedo. «A tu edad, yéndote a cargar piedras por esta niña. Ahora, ¿quién va a pagar la cuenta del hospital? Nosotros no tenemos ni un peso partido por la mitad». «La cuenta la pago yo», respondió el abuelo, apretando los dientes. «¿Con qué dinero?», se burló ella, mirándome con asco. «Si todo lo que tenías te lo has gastado en los caprichos de esta inútil». El tío Héctor, siempre cobarde, se cruzó de brazos y murmuró: «Papá, la situación es esta. Bella debería volver con su madre un tiempo. No podemos mantener a gente ociosa en la familia». La palabra ociosa se clavó en mi pecho como una estaca. El abuelo intentó incorporarse, enfurecido. «Isabela no se va a ninguna parte. Su madre no la quiere. Devolverla es mandarla al infierno». Yo no pude soportar más. Me puse de pie, respiré hondo para tragarme el llanto y dije: «Abuelo, no te preocupes. Yo puedo cuidarme sola. Tú recupérate». Me di la vuelta y salí corriendo de la habitación. Al salir por las puertas del hospital, me dejé caer contra un muro de ladrillos y lloré con una desesperación que me desgarraba la garganta. Pensé en dejar la escuela, pensé en huir, en ponerme a limpiar casas, en desaparecer para no ser una carga. Pero entonces la voz del abuelo resonó en mi cabeza: «Tú dedícate a estudiar, del resto se encarga tu abuelo». Si yo abandonaba mis estudios ahora, el sudor, la sangre y el hueso roto de ese viejo maravilloso no habrían servido de nada. Me sequé las lágrimas con el dorso de la manga. Juré que no iba a rendirme. Durante los 20 días que el abuelo estuvo ingresado, su cuenta ascendió a casi todo lo que había ahorrado durante el año. El tío Héctor y su esposa no aportaron ni una sola moneda. Para cuando le dieron la alta, el abuelo caminaba cojeando, apoyándose en un bastón de madera improvisado. «Abuelo, no vuelvas a la obra, es muy peligroso», le supliqué, mientras lo ayudaba a caminar de regreso a la cabaña. «No hay otra salida, Bella. Hay que pagar tu escuela», respondió él, suspirando. No iba a permitirlo. A escondidas, fui a una cantina del pueblo y hablé con el dueño. Logré que me contratara para fregar platos todos los fines de semana. El sueldo era una miseria, pero sumaba lo suficiente para comprar nuestra comida. Cuando cobré mi primer mes, fui al mercado. No compré nada para mí. Compré un par de botas gruesas de invierno para el abuelo. Las suyas tenían las suelas tan gastadas que casi se podía ver su piel. Cuando le entregué las botas nuevas, el abuelo las tomó con manos temblorosas. Sus ojos se llenaron de lágrimas. «Mi niña, este dinero es tuyo, te lo ganaste con esfuerzo. ¿Por qué lo gastas en un viejo como yo?». «Porque tú me salvaste, abuelo. Tú me das todo. Déjame darte algo a ti». Él me abrazó fuerte y me acarició el cabello, llorando en silencio.
Aquel año, cuando entregaron los boletines de calificaciones, mi nombre estaba en el primer lugar de toda la clase y el tercero de toda la escuela. El abuelo sostenía aquel papel como si fuera un título de nobleza. Se paseaba por el camino de tierra mostrándoselo a cada vecino que pasaba. «Miren, mi niña, la mejor de la clase, va a ir a la universidad». La tía Carmen lo vio desde su porche, escupió al suelo y murmuró: «¿Universidad? ¿Y de dónde vas a sacar para pagarle, viejo iluso?». El abuelo dejó de sonreír por un segundo, la miró fijamente y respondió con una calma aterradora: «Si hace falta, venderé hasta mi propia sangre para que ella estudie». Yo escuchaba desde la puerta, y en ese preciso instante juré que le daría a este hombre la vida de un rey. Mi tercer año de secundaria transcurrió en un abrir y cerrar de ojos. Me despertaba a las 5 de la mañana para memorizar lecciones antes de ir a clases y por las noches estudiaba hasta que mis ojos no podían mantenerse abiertos. El abuelo siempre estaba ahí. Me preparaba un vaso de leche caliente y me decía suavemente: «No te exijas tanto, Bella, la salud es lo primero». Pero yo sabía que no tenía margen de error. El esfuerzo dio sus frutos. Aprobé el examen de ingreso para el liceo más prestigioso de la provincia. Solo los 100 mejores estudiantes de toda la región eran aceptados, y yo había obtenido el puesto 46. Cuando llegó la carta de aceptación, el abuelo parecía un niño en Navidad. «Lo lograste, mi niña, sabía que lo harías», gritaba mientras me abrazaba. Lloramos juntos, pero la alegría se desvaneció pronto. El liceo era excelente, pero exigía una cuota anual para matrícula y residencia estudiantil, que para nosotros representaba una fortuna inalcanzable. La tía Carmen no tardó en dejar caer su veneno habitual. «¿Para qué tanto esfuerzo, viejo? Las mujeres no necesitan tantos estudios. Deberías mandarla a trabajar como empleada doméstica en la ciudad, así te devuelve algo de lo que ha tragado». El abuelo la miró con severidad y le ordenó callarse. Pero el silencio posterior en nuestra cabaña era más pesado que las palabras de mi tía. Esa noche me di vueltas en mi pequeña cama de madera. Pensé en mi madre, Valeria, de quien no había recibido más que un par de llamadas apresuradas en años. Pensé en mi padre, Carlos, que vivía cómodamente con su nueva esposa y mi hermano Diego. Con el corazón encogido, tomé mi viejo teléfono celular y marqué el número de mi madre. «Mamá, me aceptaron en el liceo. Es una gran oportunidad, pero la cuota es muy alta. ¿Podrías ayudarme con algo?». Antes de que pudiera terminar, su voz impaciente me interrumpió. «Bella, no tengo dinero. Gano poco y el alquiler en la ciudad está por las nubes. Pídele a tu padre. Él tiene su taller». Colgó antes de que pudiera responder. Tragué saliva. Marqué el número de mi padre. Sonó y sonó hasta que finalmente contestó. «Papá, entré al liceo. Necesito ayuda para la matrícula», balbucié. Su tono fue frío, casi de molestia. «Bella, las cosas están difíciles. Los gastos de Diego son muchos y no me sobra nada. Dile a tu madre que te pague eso. A ella le correspondía cuidarte». Y también colgó. Me quedé sentada en el borde de la cama, mirando el teléfono en blanco. La sensación de ser rechazada por segunda vez era asfixiante. El abuelo, que había escuchado todo desde la otra habitación, entró lentamente. Se sentó a mi lado y vio mis lágrimas. «¿No hay dinero para la escuela, abuelo? Creo que tendré que irme a trabajar», le dije con la voz rota. «¡Tonterías!», exclamó él, poniéndose de pie con esfuerzo. «Te prometí que ibas a estudiar, y la palabra de tu abuelo vale más que el oro. Déjamelo a mí». No tenía idea de qué iba a hacer. Sus ahorros se habían esfumado con el accidente del andamio, pero a la mañana siguiente el abuelo tomó la decisión más dolorosa de su vida. Había negociado la venta de Relámpago, su vieja mula de carga. Relámpago había estado con él por casi una década. Era su compañero, su única herramienta para bajar los sacos de café por las empinadas ladidas de San Lorenzo. Cuando el comprador llegó al patio, el abuelo se acercó a la mula. Le acarició el hocico despacio. Sus ojos estaban rojos. «Perdóname, viejo amigo», susurró con la voz quebrada. «Pero mi nieta tiene que ser alguien en la vida. No me queda de otra».
Corrí hacia él, agarrando su brazo manchado de tierra. «Abuelo, no la vendas. No iré a la escuela. Te ayudaré en la finca». «Ni se te ocurra decir eso», me regañó con severidad, aunque tenía lágrimas en los ojos. «Yo no tuve la suerte de educarme, Bella. No voy a permitir que tú termines con las manos llenas de tierra como yo. Tú volarás alto». El dinero de la venta de Relámpago fue suficiente para cubrir la matrícula y mis gastos del primer año. El día que me fui hacia la ciudad para internarme en el liceo, el abuelo me acompañó a la estación de autobuses. Disimuladamente metió un pequeño rollo de billetes arrugados en el bolsillo de mi chaqueta. «Compra algo rico si te da hambre, no pases trabajo», me ordenó. «Abuelo, tú necesitas esto más que yo». Intenté devolverle el dinero, pero él apretó mi mano. «Obedece a tu abuelo y estudia duro. Estaré esperándote». Subí al autobús. Desde la ventanilla lo vi quedarse de pie en el andén. Su cabello estaba completamente blanco. Caminaba apoyándose en su bastón de madera, cojeando por culpa de aquel accidente en la obra que tuvo por mi culpa. Al verlo hacerse más y más pequeño mientras el autobús arrancaba, me tapé la boca para que el resto de los pasajeros no escuchara mis sollozos. Ese día hice un juramento sagrado. Juré que volvería convertida en alguien inalcanzable. Juré que construiría un castillo para el abuelo Mateo. Y vaya que lo cumplí. Los 4 años de universidad fueron una carrera contra la pobreza. Mientras mis compañeras hablaban de fiestas, novios y ropa de diseñador, mi mundo se dividía entre las clases magistrales y múltiples trabajos de medio tiempo. Fui camarera, repartí volantes bajo la lluvia y limpié oficinas de madrugada. ¿Estaba cansada? Hasta los huesos. Pero cada vez que sentía que iba a desmayarme, recordaba al abuelo Mateo, allá en San Lorenzo, apoyado en su bastón de madera, esperando que su nieta cumpliera su promesa. El día de mi graduación, el abuelo viajó a la capital. Llevaba su mejor camisa, planchada meticulosamente, aunque el cuello ya estaba deshilachado por el uso. Al ver el inmenso campus universitario, sus ojos se abrieron con asombro infantil. «Bella, este lugar es más grande que todo nuestro pueblo», murmuró impresionado. Me aferré a su brazo, sintiendo el calor de su piel áspera. «Abuelo, todo esto es gracias a ti. Sin tu sacrificio yo jamás habría pisado este suelo». Él sonrió, con lágrimas asomando en sus ojos, y me respondió: «Tú eres la que tiene el mérito, mi niña. Yo solo soy un viejo agricultor». Aquel título fue solo el comienzo. Fui contratada por una multinacional y, trabajando sin descanso, ascendí rápidamente hasta convertirme en directora de marketing. Con mi primer salario importante, comencé a enviarle al abuelo una suma mensual que superaba con creces cualquier ingreso que él hubiera visto en su vida. Pero como era de esperarse, el olor al dinero despertó a los buitres. La tía Carmen, que durante años me había llamado arrimada, de pronto se acordó de que yo existía. Cada vez que yo llamaba al abuelo, ella interrumpía la línea para lanzar comentarios envenenados. «Vaya, la señorita ejecutiva, con lo mucho que ganas podrías mandar más dinero, ¿no? Después de todo, nosotros te soportamos en esta familia por años». Yo no perdía la calma. Respondía con cortesía fría, dejándola hablando sola. La situación estalló cuando en mi segundo año de trabajo, el abuelo enfermó gravemente de los pulmones. El polvo del café y los años de trabajo duro le estaban pasando factura. Tuvo que ser ingresado en cuidados intensivos. Tomé el primer vuelo hacia la provincia y al llegar al hospital la escena era indignante. El médico informó que la operación y el tratamiento costarían una fortuna. El tío Héctor y la tía Carmen palidecieron. «Nosotros no tenemos ese dinero», se apresuró a decir Carmen, retrocediendo hacia la puerta. «Mateo ya está muy viejo. ¿Vale la pena gastar tanto?» Miré a aquella mujer con un desprecio absoluto. «Nadie les ha pedido un solo centavo», declaré sacando mi tarjeta de crédito frente a ellos. «La cirugía se hará de inmediato. Yo me hago cargo de todo». Carmen me miró de reojo con una mezcla de sorpresa y recelo. «Claro, como ahora te sobra el dinero, seguro quieres lucirte», murmuró venenosamente. No le respondí. Me giré hacia el médico y firmé los papeles. La cirugía fue un éxito. Al ver al abuelo despertar, frágil pero vivo, supe que no podía permitir que volviera a San Lorenzo. Tomé la decisión de llevarlo a vivir conmigo a la capital. Alquilaría un apartamento amplio, con ascensor y calefacción, para que pasara sus últimos años como un rey. Cuando anuncié mi decisión, la tía Carmen perdió por completo los estribos en medio del pasillo del hospital. «Tú no te lo puedes llevar.
gritó apuntándome con el dedo. Lo que quieres es quedarte con su finca de café y el terreno. Eres una aprovechada manipuladora. Me mantuve inquebrantable. La miré fijamente a los ojos, con la serenidad de quien sabe que tiene todo el poder. Escúchame bien, Carmen, le dije bajando la voz para que mi tono fuera aún más amenazante. No me interesa ni un solo grano de café de esa finca. Quédense con las tierras, con la cabaña y con todo lo que haya dentro. Firmaré ante notario si es necesario. A mí solo me importa él. Carmen parpadeó, desconcertada, incapaz de procesar que alguien despreciara los bienes materiales que ella tanto codiciaba. «¿Y entonces por qué te lo llevas?», balbució el tío Héctor, por fin abriendo la boca. En ese momento, la voz ronca del abuelo sonó desde la cama. Se había incorporado un poco. «Ya basta», exclamó, tosiendo ligeramente. «¿Cuándo se han preocupado ustedes por mí? ¿O por esta chica cuando no tenía dónde dormir? Ustedes solo están aquí esperando que cierre los ojos para repartirse mis tierras». El abuelo señaló hacia mí, con mano firme. «Me voy con Bella. Ella es mi verdadera familia. Y de mis bienes ya decidiré yo qué hacer con ellos». El tío Héctor bajó la cabeza, avergonzado. La tía Carmen se quedó sin palabras, con el rostro enrojecido de rabia y humillación. Esa misma tarde organicé todo para el traslado. Había ganado la batalla más importante de mi vida. Había sacado a mi abuelo de la pobreza y lo había alejado de la toxicidad que lo rodeaba. Por fin, el viejo Mateo y yo íbamos a estar tranquilos. Los primeros meses en la capital fueron un desafío para el abuelo Mateo. Acostumbrado a los espacios abiertos, extrañaba el olor a tierra mojada y el canto de los gallos al amanecer. Pero poco a poco se adaptó a su nueva vida. Todas las mañanas le preparaba el desayuno antes de irme a la oficina. Los fines de semana lo llevaba a pasear por los grandes parques de la ciudad, a comer en buenos restaurantes y le compré ropa elegante y abrigada. Se hizo amigo de otros ancianos en el edificio y por primera vez en su vida, sus manos ásperas no tenían que trabajar. A veces me miraba desde el sofá, sonriendo, y decía: «Bella, me tienes viviendo como a un ministro. Demasiado lujo para este viejo campesino». Fueron los años más felices de mi vida. Sin embargo, el tiempo es un ladrón silencioso y no perdona a nadie. A sus 82 años, el cuerpo del abuelo comenzó a apagarse definitivamente. Sus órganos fallaban uno tras otro, producto de la edad y del inmenso desgaste físico que sufrió durante su juventud. Contraté a las mejores enfermeras, pero yo misma me encargaba de bañarlo, de darle de comer en la boca y de darle masajes en sus piernas cansadas cada noche. Los médicos fueron claros: no había cura, solo cuidados paliativos. El último invierno fue el más duro. Acostado en la cama del hospital, rodeado de máquinas que marcaban el ritmo lento de su corazón, me miró con una lucidez sorprendente. Apretó mi mano, esa mano que ya casi no tenía fuerza, y me susurró con un hilo de voz: «Mi niña, no llores por mí. Me voy en paz, con el corazón lleno». Yo negaba con la cabeza, ahogada en llanto, rogándole que no me dejara. Él sonrió débilmente, acarició mi mejilla y dijo sus últimas palabras. Aquel día, frente a la plaza, agarrar tu mano fue la mejor decisión de toda mi vida. No me debes nada, Bella. Tú me diste todo. Cerró los ojos lentamente y se durmió para siempre con una expresión de absoluta tranquilidad en su rostro arrugado. Lo enterramos en su amado San Lorenzo. El pueblo entero asistió. La tía Carmen y el tío Héctor lloraron a gritos frente al ataúd, en una escena teatral que, a esas alturas, ya no me causaba ni rabia ni dolor. Solo sentía indiferencia. Ese mismo día renuncié legalmente ante notario a la cabaña y a la finca de café. No quise absolutamente nada de ellos. Lo único que me llevé de ese pueblo fue una fotografía en blanco y negro del abuelo y su viejo bastón de madera. Cuando la tía Carmen intentó acercarse para pedirme disculpas por el pasado, la detuve con un gesto amable pero firme. «Todo está perdonado, tía. Ya no importa. Que vivan en paz». Hoy, a mis 33 años, soy vicepresidenta de la compañía con un salario que el abuelo jamás habría podido imaginar. Hace un año me casé con un hombre maravilloso. El día que lo llevé a mi casa y le conté mi historia, se detuvo frente al retrato del abuelo, inclinó la cabeza con profundo respeto y susurró:
Le prometo, señor, que cuidaré de ella como usted lo hizo. En mi boda, reservé una silla vacía en primera fila con su fotografía sobre el asiento, porque él me entregó en el altar desde el cielo. Cada primavera viajo a San Lorenzo, me arrodillo frente a su tumba y le hablo. Abuelo, lo logramos, soy feliz, le digo mientras el viento mueve las hojas de los cafetales, como si él me estuviera respondiendo. Aquel hombre rudo, de manos agrietadas, me salvó del abismo y me enseñó la lección más grande de todas. Los lazos de sangre no siempre te dan un hogar. Un verdadero hogar lo construyen quienes eligen quedarse a tu lado cuando el resto del mundo te abandona. El amor verdadero no se hereda, se elige, se cuida y se gana. Si esta historia ha tocado tu corazón y crees, al igual que yo, que el amor es lo que realmente nos une, por favor déjame la palabra familia en los comentarios. Gracias por acompañarme en este viaje y recuerda abrazar muy fuerte a los que de verdad te aman. Muchas gracias a todos los oyentes por acompañarnos en esta historia del canal Su Corazón Oculto. Si este relato ha tocado tu corazón, no olvides darle like y suscribirte para ayudarnos a seguir creando y compartiendo nuevas historias. También te invitamos a dejar tu comentario contándonos qué piensas sobre este caso y desde qué ciudad o país nos estás escuchando. Nos encantará leerte y sentirte cerca. Queremos recordarte que todo el contenido, los personajes, las imágenes y la voz de este video son ficticios y han sido creados con el apoyo de inteligencia artificial durante el proceso de producción. Gracias de corazón por estar aquí con nosotros y hasta la próxima historia.